Ocurrió en 2018, en un pueblo pequeño y casi olvidado llamado San Isidro de las Lomas, una comunidad agrícola situada entre los límites de Jalisco y Michoacán. No aparece fácilmente en los mapas, es de esos lugares donde todos se conocen, donde el monte empieza a pocos metros de las casas y donde, cuando cae la noche, la oscuridad es tan profunda que parece absorber el sonido. La familia Ramos llevaba más de 40 años viviendo en las afueras del pueblo. Don Ernesto Ramos, el padre, heredó el rancho de su abuelo. Junto a sus hijos, Miguel y Alfredo, cuidaba animales y cultivaba la tierra. La rutina no había cambiado en décadas. Madrugar, alimentar a los animales, revisar cercas, volver antes de que oscureciera. Nada extraño había pasado. Hasta esa primavera, la primera desaparición ocurrió una madrugada de mayo. Uno de los cerdos no apareció al amanecer. Pensaron que se había escapado. No era raro que alguno rompiera el alambrado. Miguel revisó los límites del rancho, el arroyo cercano, incluso el monte. No encontró huellas claras, solo una mancha oscura en la tierra, cerca del camino que llevaba al corral. No le dieron importancia, pero 7 días después, otro animal desapareció. Esta vez, el rastro era casi idéntico, y luego otro más. Lo inquietante no era solo la pérdida, sino la forma. No había restos, no había señales de lucha, no había huellas reconocibles. Era como si algo se los llevara sin esfuerzo, y sin dejar evidencia. Don Ernesto empezó a perder el sueño. Algo más comenzó a notarse: los perros. Siempre habían sido ruidosos, protectores, pero esas noches permanecían en silencio absoluto. Algunos se escondían, otros se quedaban mirando hacia el monte, rígidos, con las orejas hacia atrás, como si escucharan algo que los humanos no podían percibir. Miguel empezó a sentir una incomodidad constante, no miedo todavía, pero sí la sensación de que estaban siendo observados. Decidieron instalar cámaras viejas con visión nocturna. Las colocaron apuntando al corral y a los caminos de acceso. Durante varias noches no pasó nada. Las grabaciones mostraban solo oscuridad, insectos cruzando la lente, sombras de ramas moviéndose con el viento, hasta que revisaron el audio. En varias grabaciones se escuchaban sonidos extraños, pasos lentos, un arrastre pesado, algo parecido a una respiración profunda, irregular. En una de ellas, incluso se escuchaba un golpe seco, como si algo hubiera caído, pero la imagen permanecía vacía. Alfredo dijo que no le gustaba eso. Don Ernesto respondió que no creía en cosas raras, pero aún así, todos empezaron a regresar más temprano a la casa. El 17 de junio, Rubén Salgado, un trabajador que llevaba años con la familia, aceptó quedarse de guardia. Se escondió cerca del corral con una linterna, un radio y una vieja escopeta que no pensaba usar. Dijo que solo quería ver qué era. Cerca de las 13:10 de la madrugada, todo cambió. El aire se volvió extraño, pesado. Los insectos dejaron de escucharse. Los animales se quedaron inmóviles. Rubén sintió una presión en el pecho, como si algo estuviera mal, incluso antes de verlo. Entonces, algo cruzó la cerca. No hizo ruido. Rubén vio 2 figuras salir lentamente del monte. Al principio pensó que eran animales grandes, pero no se movían como animales normales. Por momentos caminaban erguidas, torpes, como si no dominaran esa postura. Luego volvían a apoyarse en las extremidades delanteras. Sus movimientos eran incorrectos, antinaturales. Se acercaron a uno de los cerdos. No lo atacaron, simplemente lo tomaron y comenzaron a arrastrarlo, como si no pesara nada. El animal no gritó, no se resistió. Rubén juraría después que parecía paralizado. Cuando encendió la linterna, el haz de luz alcanzó a revelar siluetas alargadas, cuerpos tensos, cabezas bajas.
No pudo distinguir rostros, solo supo, en ese instante, que no estaba viendo algo normal. Las figuras se giraron lentamente hacia la luz. Rubén sintió que las piernas le fallaban. En segundos, ambas figuras se movieron hacia el monte con una velocidad imposible y desaparecieron entre los árboles. El silencio volvió de golpe, como si nada hubiera pasado. Rubén no se movió durante varios minutos. Cuando regresó a la casa, estaba pálido, temblando, incapaz de articular una frase completa. Al escuchar su relato, el ambiente cambió. Uno de los trabajadores más viejos, don Hilario, bajó la voz y dijo una sola palabra: nahuales. Según él, en esa región siempre se había hablado de personas que sabían cosas, gente que durante el día parecía normal, pero que por la noche tomaba otra forma. Dijo que no eran leyendas antiguas, que aún existían. Miguel no quería creerlo, pero algo lo inquietaba. Nadie se rió, nadie lo negó. Días después, siguiendo el rastro, Miguel y Alfredo encontraron una casa aislada, casi oculta por el monte. Tenía rejas oxidadas y varios perros negros alrededor. No ladraban, solo observaban. La casa parecía abandonada, pero el aire se sentía cargado, como si alguien los estuviera mirando desde dentro. Esa noche, uno de los perros atacó a Alfredo sin previo aviso. No fue un ataque descontrolado, fue preciso, rápido, como una advertencia. Después de eso, nadie volvió a acercarse. Las desapariciones continuaron por unos días más, hasta que don Hilario les pidió que dejaran de buscar con armas y cámaras. Les recomendó colocar protecciones tradicionales alrededor del rancho y no provocar más. No explicó cómo funcionaban, solo dijo que era mejor no entenderlo todo. Después de eso, los ataques cesaron. Hoy, San Isidro de las Lomas sigue existiendo, el rancho también, aunque ya no es el mismo. Don Ernesto vendió parte de la tierra, Miguel se fue del pueblo, Alfredo aún vive cerca, pero nunca sale de noche, porque hay madrugadas en las que el viento baja del cerro, los perros guardan silencio, y algo parece moverse entre los árboles, esperando que alguien vuelva a dejar la puerta abierta.